Entremos en profundidad con otras materias. Gobierno y oficialismo ya han tenido sus primeras reuniones para tratar la ley de presupuestos 2012. En ellas, miembros de la UDI y Renovación Nacional manifestaron la necesidad de aumentar los recursos de la partida de educación, tema que también ha congregado a la oposición, que incluso había condicionado su aprobación del erario a las demandas estudiantiles, o por lo menos así se había traslucido, y a una reforma tributaria posiblemente. Queremos analizar este tema. Nos acompaña el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, para hablar de esta y otras materias. Muchas gracias, bienvenido. Encantado, Ramón, muy buenas tardes. Presupuesto, se viene. Yo acabo de entrevistar al ministro Larroulette hace un instante. Él se mostraba muy optimista, decía que podía convencer a la oposición con los buenos argumentos que tenía para explicarle que la educación era un presupuesto suficiente para este año. ¿Ustedes lo encuentran que se puede colocar más dinero? Yo creo que van a necesitar muchos argumentos el ministro Larroulette, Ramón, porque la verdad es que el presupuesto crece un 5%, ¿no es cierto?, en promedio, y el reajuste para educación es un 7,2%, 780 millones de dólares adicionales. Le doy un solo dato de comparación. En los 4 años del gobierno de la presidenta Bachelet, el promedio de reajuste en educación fue 13% por año. Un año fue 14, otro fue 12, 11, pero promedio 13%. Y este año, con todo el movimiento estudiantil, con todo el movimiento social detrás del movimiento estudiantil, proponer una reforma de 780 millones de dólares adicionales, un 7,2%, es absolutamente insuficiente, con un agravante, que del famoso Fondo de la Educación, que son 4.000 millones de dólares, usted le sumaría 400 millones más, pero esos no son ingresos permanentes, y para financiar gastos permanentes hay que tener ingresos permanentes. Así que yo realmente creo que el presupuesto y el reajuste en educación es absolutamente insuficiente, sumado, Ramón, a la subejecución presupuestaria de este año 2011. El año pasado aprobamos 55.000 millones de dólares para este año, el presupuesto. Yo tengo aquí, perdón, que le dé 2 cifras sobre la ineficiencia de ejecución presupuestaria este año. ¿Qué es lo que se ha gastado de ese presupuesto? Lo que se ha gastado este año al 31 de agosto. ¿Ya? Fíjense que en vivienda, por ejemplo, en iniciativas de inversión, que incluye pavimentos participativos, Quiero mi barrio, vialidad del Transantiago, se ha ejecutado solo el 38,2%. 88.000 de 232.000 millones de pesos para este año al 31 de agosto, faltando solo 3 o 4 meses para terminar el año, y se reduce 12,7% este otro año. Y en educación, que estábamos hablando, el apoyo a la gestión de la educación municipal de los municipios, que aprobamos hartos recursos, 43.000 millones de pesos el año pasado, se ha ejecutado solo el 41%, e infraestructura y equipamiento de establecimientos educacionales 31%. O sea, por donde uno mire la ejecución presupuestaria de este año 2011 con el presupuesto que aprobamos el año pasado, hay mucha ineficiencia, y esto crea realmente mucha incertidumbre. Entonces hay que corregir otras cosas de fondo, porque si ustedes están diciendo, entonces se necesita más dinero todavía para la educación, pero si el dinero del presupuesto anterior no se ha ejecutado, entonces ¿para qué le va a dar más dinero? Evidente, por eso el senador Eduardo Frei, que preside la comisión, hoy día en la tarde, ¿no es cierto?, citó sobre este tema de ejecución presupuestaria, pero uno no puede decir, mire, como no hemos ejecutado bien, no hay reajuste para el próximo año. Hay que caminar y mascar chicle a la vez. O sea, ejecutar bien el presupuesto este año y, por supuesto, aprobar un presupuesto razonable, ¿no es cierto?, pero que en educación realmente se haga cargo de la demanda, no solo del movimiento estudiantil, insisto, Ramón, sino que de la sociedad chilena, de la inversión más que el gasto que se requiere en educación. Podríamos estar hablando toda la tarde de esa materia, pero ¿qué sería razonable para la concertación? ¿60% de gratuidad, que subiera del 40 al 60, que no ese 20% tercer quintil no sea esa combinación de crédito y beca, por ejemplo? Esa fue una de las 37 propuestas que sugerimos al país hace 2 meses como concertación. Es decir, pasar a que las becas, o sea, gratuidad, beneficien al 60% de menores ingresos de la educación superior, universitaria y no universitaria. ¿Por qué, Ramón? Porque la verdad es que no podemos financiar la educación superior sobre la base del sobreendeudamiento, ¿no es cierto?, de los sectores de menores recursos o sectores medios. Le doy un dato que se nos olvida, no quiero tirar más cifras. En el gobierno de la presidenta Bachelet, después de los pingüinos, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué se hizo? Oiga, el aporte fiscal a educación superior en 3 años aumentó de 250.000 a 750.000 millones de pesos, se triplicó, o sea, de 500 millones de dólares a 1.500 millones de dólares en los años de la presidenta Bachelet, sin, ¿no es cierto?, este movimiento estudiantil y esta nueva conciencia que todos tenemos sobre el tema de educación. Entonces, la verdad, los estudios de Ciplan, Patricio Meller, otros,
demuestran que en régimen, o sea, varios años, no es un tema de un año para otro, pero pongámonos un norte, esto requeriría más o menos entre 1,5 y 2% del producto. Es harta plata, sí, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Mucha plata, pero pongámonos a trabajar para esa meta, aunque sea a 5 años, ¿no? Y evidentemente las becas, la gratuidad para el 60% de menores ingresos. A ver, aparece, senador Walker, usted apoyando entonces una mayor cantidad de recursos, haciendo cuerpo allí con la concertación en esa materia, pero ¿cómo puede entender uno disputas que aparecieron hace algunos días cuando el senador Escalona criticaba a usted y a otros parlamentarios de la concertación porque decían que estaban justamente legislando como en contra de la educación y el fin del lucro, porque querían darle un rango constitucional y ustedes habían votado en contra? De hecho, dijo muy fuerte, dijo, se alinearon votando con la derecha. Claro, eso puede sacar algunos aplausos ocasionales, Ramón, pero lo voy a explicar con pera y manzana al televidente de qué estamos hablando. La democracia cristiana desde el 2007, en nuestro Congreso partidario, y los 4 partidos de la concertación hace 2 meses, con las 37 propuestas que propusimos, hemos dicho no al lucro con fondos públicos en educación. ¿Dónde está eso? ¿En la Constitución? No, pues. El decreto con fuerza de ley número 2 sobre subvención. Ahí está el financiamiento de la educación. ¿Qué estamos haciendo con el senador Juan Pablo Letelier, socialista, Jaime Quintana, del PPD y presidente de la Comisión de Educación, Andrés Saldívar y yo, de la Democracia Cristiana, más Lili Pérez, Carlos Cantero y Carlos Bianchi, porque no tenemos los votos? Estamos diciendo, mire, avancemos una reforma legal, no constitucional, para modificar este financiamiento. ¿Por qué? Muy sencillo, Ramón. Para reformar la Constitución usted requiere 2/3 de los votos, 25 votos en el Senado. No los tenemos. O sea, es pragmatismo. Total. Y para reformar la ley requiere, ley orgánica, 22 votos y tenemos 23 firmas. Entonces, por favor, hagamos bien la pega, en serio. Yo creo que hubo un problema ahí de desinformación del senador Escalona, pero lo real, lo concreto, es que si queremos modificar este sistema y que el 100% de los fondos públicos que van a educación básica y media, que son 5.000 millones de dólares al año, vayan al proyecto educativo, al establecimiento educacional. ¿Por qué? Porque la subvención va al alumno, no al sostenedor. El sostenedor, nosotros decimos que administre estos fondos, pero que no lucre con esos fondos. Y por lo tanto, esta situación que se creó, esta crisis que inventamos la semana pasada, ojalá se pueda disipar esta semana y nos pongamos en serio a trabajar por esta reforma legal que signifique fin al lucro con fondos públicos en educación. Senador, otros temas políticos que han dominado este fin de semana, especialmente con una entrevista que dio el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que se mostró mucho más amplio, no solamente hacer pactos instrumentales, sino que otro tipo, avanzar a otra materia, incluyéndose en la concertación y ya no teniendo como piedra de tope, ni fantasma, ni barrera con la democracia cristiana. ¿Cómo lo asume usted? ¿O la democracia cristiana dice con el Partido Comunista no? No, mire, nosotros nunca hemos sido anticomunistas. Votamos en contra de la ley maldita, la ley de defensa de la democracia del año 48. No solo los falangistas, con Radomiro Tomic, don Horacio Walker y don Eduardo Cruzcoque, senadores del Partido Conservador Social Cristiano. Después, ¿no es cierto?, el año pasado, hace 2 años, hicimos un pacto por omisión. Hoy día hay 3 dirigentes del Partido Comunista en la Cámara de Diputados porque nunca hemos creído en la exclusión. Punto 1. Punto 2. Una cosa es la oposición. Yo creo en la unidad de la oposición, en un espacio común de la oposición. ¿Con quién? Todas las fuerzas opositoras. Por ejemplo, le estamos ofreciendo al país, Ramón, un candidato único de oposición alcalde. No lo hemos hecho en 20 años. Un tremendo paso. Eso es la oposición. Distinto es la coalición política. ¿Por qué? Porque la coalición política tiene que transformarse en una alternativa de gobierno. Tiene que gobernar después. Claro. ¿Y con quiénes gobierna uno? Con aquellos con los que tiene afinidad de objetivo, ¿no es cierto?, afinidad programática. Por lo tanto, la DC no puede gobernar con el PC porque no tiene afinidad programática. Con este PC, tal como lo conocemos, ¿no es cierto?, le hemos dicho lo siguiente, porque yo le devolví la pelota al Partido Comunista. Le dije, mire, si este es un giro político, un cambio político importante en el PC, por ejemplo, que significa el valor universal de los derechos humanos, el valor intrínseco de la democracia, que fue lo que hicieron los comunistas italianos en los años 70, Ramón, en Italia, y que lograron un diálogo con Aldo Moro, de la democracia cristiana, que después fue asesinado, incluso en el mayor acercamiento que se ha producido en Europa entre Partido Comunista y democracia cristiana. ¿Por qué? Porque ese Partido Comunista de Italia, del eurocomunismo, de Enrico Berlinguer, dejó de lado el marxismo-leninismo, el apoyo a los socialismos reales, lo que fue la Unión Soviética, la Europa del Este. Por lo tanto, tenemos diferencias muy importantes con el Partido Comunista. Más allá de esas diferencias, nosotros queremos construir unidad.
unidad de la oposición, por ejemplo, frente a las elecciones municipales, y vamos conversando, vamos viendo, ¿no es cierto? No pongamos la carreta delante de los bueyos, ni nos precipitemos, vayamos viendo qué visiones tenemos de un proyecto de país que le ofrecemos a Chile, pero no partamos diciendo, mire, gobernemos juntos, hagamos una alianza de gobierno y una misma coalición, porque así no es la política tiene otros tiempos, otros ritmos. Se me pasó volando el tiempo de Codelco, que habíamos dicho que a lo mejor podíamos conversar otra cosa más, será para otra oportunidad, senador Walker. Muchas gracias. Muchas gracias.